Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Aquí de nuevo metido en este asunto de los videos. Y estamos viendo algo que pasó en estos días. Hubo una declaración del señor Piñera sobre el pasado. Él acusa a medio mundo en los errores que se cometieron, dice, para el 73. Él está fuera de eso. O digamos, la derecha está fuera de eso. Y entonces él habla que se cometieron grandes errores contra la democracia. Ese es un hecho real. Dice, no, si hubieron grandes errores contra la democracia. Y para arreglar la democracia hubo que dar un golpe de Estado. Bien, pero él no cuenta todo, ¿eh? Porque en ese tiempo nosotros, el gobierno discutía, y antes de esto yo diría, primero hay que hablar lo que pasó, lo que pasaba durante el gobierno de Allende y lo que se hizo para que no llegara al gobierno. Lo que se hizo para que no llegara al gobierno. Todas las cosas que se hicieron lo hizo la derecha empresarial, mandatada por los norteamericanos, por los gringos, por los yanquis. Entonces, claro, es fácil decir cosas y después no confirmarlas. Es una de las formas que tenemos nosotros aquí en nuestro país. Se puede hablar cualquier cosa y después negarla o decir, no, yo no quise decir eso. Pero cuando se supo que ganó Allende y que fue apoyado por Tomic, o sea, la democracia cristiana, apoyó Tomic a Salvador Allende y con eso se dio que las dos más altas mayorías pudieran decidir quién era el presidente de la República. En este caso, nuestro querido presidente Salvador Allende. Inmediatamente, no en los mismos días, pero se asesinó. Y eso sería bueno que hablaran estos señores de derecha, los que niegan las cosas, los que niegan, porque es negar un hecho real. Se asesinó al general Schneider por un grupo de extrema derecha. De extrema derecha. Lo asesinaron. Y con ello pretendían entonces que no asumiera Allende. Se dice después que lo iban a arrastrar. Y esto lo asesinaron los que llamados Patria y Libertad, una organización criminal fundada precisamente para impedir que gobernara Allende y que subiera al poder Allende. Esa es la verdad. Entonces el asesinato de el general Schneider, un general patriota, que estaba por respetar la Constitución y por respetar lo que había dicho el pueblo, o sea, la elección de Salvador Allende. Lo asesinaron. Esta es una de las cosas que pasaron antes de que asumiera. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con este? ¿Quién formó Patria y Libertad? El Espíritu Santo. No, eran todos integrantes de, precisamente, de la derecha más ultra, que tenían armas, que tenían de todo. No era un simple grupo. Bien, y también en ese tiempo estos grupos como Patria y Libertad y otros que hicieron muchas cosas, por ejemplo, en el gobierno, sabotear, por ejemplo, la distribución de alimentos. Volar torres. Usted debe acordarse del famoso caso Time, uno de ellos que participaba en Patria y Libertad, que dicen que se cayó el avión y entonces inventaron una cuestión ahí y después apareció vivito coleando en Argentina. Mucho tiempo después. Pero ellos trataron de hacer la vida imposible al gobierno de Allende. Y los grandes empresarios que mueven, dijéramos, el retail, que se llama, ellos fondearon cosas. Mucha gente, muchos trabajadores encontraron esto y lo denunciaron a la policía.
En todas las grandes ciudades ellos fondearon la harina, el arroz, el azúcar, el aceite, y en ese tiempo, como se fumaba mucho, todos los cigarrillos. Y se armó entonces, quisiéramos o no, por parte de ellos, el mercado negro de estas cosas. Porque usted podía conseguir siempre que tuviera plata. O sea, se trató del desabastecimiento. De esto no habla ni una palabra el señor Piñera, una sola. Se creó un desabastecimiento y un mercado negro que lo único que podían crearlo eran ellos. Porque ellos tenían el dinero, tenían la mercancía y tenían la producción de estas cosas. Ellos crearon todas estas cosas. O sea, trataron de hacer una crisis para impedir que el gobierno siguiera aplicando medidas que permitían el desarrollo de la gente y el mejor bienestar del pueblo chileno. Ese era lo principal. Y luego, cuando ya estaba en el gobierno, cuando se discutía esto de la democracia, que nosotros somos demócratas, que se está rompiendo la democracia, etc., asesinaron al comandante Araya, edecán del presidente de la República. O sea, si usted se puede preguntar, y pregúnteselo, estos dos asesinatos, el del general Schneider y de Araya, el edecán Araya del presidente Allende, mejoraron la situación y volvimos a la democracia. Ahora de esto el señor Piñera no habla nada. ¿Es un acto democrático asesinar a dos generales? ¿A un comandante y a un general? ¿Qué pasa con eso? El terrorismo aplicado por los yanquis es lo que va a dar fruto. Tampoco habla nada del paro de camioneros. Mire, el paro de camioneros fue posible y por eso lo planteo yo. Mucha gente se olvidó de esto. Fue posible porque, según los documentos del Departamento de Estado desclasificados, usted puede buscar documentos del Departamento de Estado que están desclasificados, donde están muchas cosas, entre otras cosas, que ellos pagaron el famoso paro nacional de camioneros. Y bueno, además de eso salen otros pagos como a partidos políticos, al Demócrata Cristiano y otros partidos, Conservador, otros partidos que estaban. Salen ahí, diarios, como el Mercurio, también fue pagado por el Imperio, para impedir que se desarrollara un plan de bienestar para todos los chilenos. De bienestar para todos los chilenos. Y mire, yo le digo una cosa, hay corporaciones fundadas, por ejemplo, en 1970, el movimiento alisandrista, el movimiento alisandrista democrático, que lo dirigía Luciano Morgado, el grupo Tizona, de Juan Antonio Witt, en fin, varios otros grupos, y el encabezado por Pablo Rodríguez, un famoso abogado, del movimiento cívico Patria y Libertad. Todos estos movimientos, todo esto, con la ayuda, con los medios de yanquis, lograron influir y hacer que se creara un clima que todos, incluido la democracia cristiana, se pusieron en favor de un golpe de Estado, sin medir ninguna consecuencia, sin saber lo que iba a pasar, tal vez, pero en protección de los grandes intereses de los empresarios. Primero, se discutía, y esto es lo principal, si iban a ser 90 las empresas nacionalizadas por el gobierno o 150. Allende estaba por 90, porque las 90 eran las principales para hacer andar el país. O sea, ellas hacían andar el país económicamente. Así que no era posible que toda fuera nacionalizada o del Estado.
Es una cuestión imposible. Bueno, esa era la discusión que había. Y los demócratas, los que se llaman demócratas, apoyaron todo esto. O sea, el asesinato de Araya, del edecán Araya, no es una casualidad, es algo que hicieron ellos, planificaron ellos. Ahora que digan, que yo no sabía, esto fue tal vez ahora el Espíritu Santo, no sé, no sé nada de esas cosas. El asesinato de Snyder, ¿quién fue? Tampoco no, si no sabemos nada, yo no tuve nada que ver en eso. Y después, hablemos de la democracia, era, lo que ellos venían llamando democracia, era asesinar a más de 3.000 chilenos después del golpe de Estado, a torturar a más de 400.000, a armar campos de concentración, Pisagua, en fin, por todos lados, asesinar y torturar. ¿Es democracia eso? Es parte de la democracia. O sea, usted me dice que asesinar a una persona es una cuestión democrática. Dejémonos de pavadas, como dicen los argentinos. Esta fue una represión contra los trabajadores chilenos por haber tenido la insolencia de tener un programa y un presidente como Salvador Allende para cumplirlo. Para cumplirlo. El pueblo luchó, se sacrificó por este gobierno de Salvador Allende. Y los demócratas hicieron todo esto. Crímenes, asesinatos, muerte, eso trajeron al país. Y eso en ninguna parte del mundo se puede calificar de democracia. Por eso la palabra democracia tiene un sentido, que tiene que ser la participación de toda la gente. Y no los asesinatos, los crímenes, la violencia contra los trabajadores. Bueno, eso quería decir yo hoy día. Gracias, nos vemos.